Buenos días, profesor. El día de hoy le platicaré cómo es que se diversifica el portafolio de inversión de acuerdo a la cantidad que nos dio, que en este caso mi cuenta es 32.400.000 pesos. Para iniciar un poco, el perfil de esta persona es un joven de 18 años, joven que se llama Sharon Abigail Molina, y pues este dinero se lo dieron sus papás para que lo invirtiera, lo ahorrara, ya que salió de la prepa y pues va a iniciar la universidad, y ese dinero es pues para cuando salga de la universidad pueda tener dinero que le ayude a estar establemente de aquí a lo que consiga un trabajo. Esta persona no tiene un trabajo, es una persona soltera y por este tiempo que estudia en la universidad no quiere tener ninguna relación, no tiene hijos ni nada. Teniendo en cuenta las preguntas que realizó, esta persona tiene un perfil de inversor moderado. Su tolerancia al riesgo pues es baja moderada, y pues su prioridad es pues, preservar el capital que tiene. Como plazo invertir pues se tiene que ir a 3 años, y su prioridad en estos 3 años pues es tener una estabilidad, una diversificación y su crecimiento en cuanto a su capital. Teniendo en cuenta esto, pues se le dio una propuesta de portafolio de inversión. En este caso, como renta fija, se le dio el 94%, que en este caso vienen siendo 30.400.000 pesos de la cantidad inicial. En este caso, pues se le propuso dividirlo en bonos gubernamentales, que vienen siendo CETES, bonos, bonos, bondía, pues a un largo plazo, que viene siendo el 33% de los 94% en renta fija. Este monto que se le otorgó fue 10.780.000 pesos. De ahí vienen los fondos de deuda, que se le otorgó el 61%. Estos fondos se invirtieron en 3 cuenta ejes que más adelante se platicará. El monto invertido es de 19.620.000 pesos. Esto es a largo plazo y con un riesgo bajo. Para la renta variable se le otorgó el 6%, en este caso vienen siendo 2 millones de la cantidad inicial. En renta variable se le otorgó diversificarlo, o se le propuso diversificarlo en acciones, que en este caso vienen siendo nacionales, internacionales, ETFs y fibras. Poniendo un poco en resumen de esta propuesta, pues ella se interesó en renta fija, ya que pues, su prioridad es la estabilidad y poder tener una buena liquidez para su futuro, porque como ya lo había comentado antes, pues se utilizará para tener una estabilidad económica de aquí a lo que encuentre un trabajo terminando su carrera. Como segunda parte, pues ya lo había comentado, se diversificó en renta fija y renta variable. En este caso, su primera cuenta es BVA, que en este caso lo dividimos en fondos de deuda, que son 5 millones, y en la página de CETES directos, que fueron CETES, bonos, bonos, en este caso, y fueron 5.600.000. Para HSBC fueron fondos de deuda, que se le otorgó la cantidad de 6.500.000, y CETES directos, que en este caso fueron CETES bonos y Unibonos, que fueron 3.620.000 pesos. En Banorte fueron fondos de deuda, que en este caso fueron 8.120.000 pesos, y CETES directos, que en este caso fueron CETES, bonos y Unibonos. En este caso se le otorgaron 2 millones. Posteriormente a la renta variable se dividieron en 2 cuentas, que es Mercado Pago, que esta se usó como una cuenta en la cual se metía el dinero y se traspasaba en este caso al simulador de Cuspid, que fue en este caso se invirtieron en acciones que fueron nacionales, internacionales, ETFs y fibras. En este caso fueron 1 millón. Y la segunda cuenta fue Citibanamex, que también se usó para transferir el dinero a la cuenta de Cuspid, y en este caso fueron acciones nacionales como internacionales y fueron 1 millón. Como siguiente punto tenemos un listado de 100 empresas
el cual se usó como guía para tener en cuenta qué acciones son las que se iban a comprar en las cuentas que se utilizaron para nuestra renta fija, para nuestra renta variable. Como primer punto tenemos nuestra primera cuenta, que en este caso viene siendo BBVA, y en este caso se le otorgaron 10.160.000 pesos, el cual es el 31% de nuestra porcentaje de renta fija, que era 94%. ¿Qué beneficios nos da tener una cuenta BBVA? Pues como primer punto, pues es que no tiene un costo de apertura requerido ni un saldo mínimo promedio, pero pues tenemos que tener en cuenta que tiene un máximo de 3.000 UDIs, que en este caso vienen siendo 20.200.000 pesos mexicanos. También eso sí, viene siendo una cuenta digital. Teniendo una tarjeta básica, pues tampoco tiene un monto mínimo de apertura, pero pues tenemos que tener en cuenta que un saldo mínimo es de 1,000 pesos para 1,000 pesos mensuales, para pues que evitamos una cancelación de cuenta. Y también es importante mencionar que aunque no hay un límite máximo establecido en este saldo para esta cuenta, pues existen algunas restricciones en cuanto a los montos, ya que pues no es permitido ciertas cantidades para una cuenta digital y para una tarjeta básica. En este caso, por ejemplo, una cuenta digital, pues como ya lo mencioné, permite 3.000 UDIs al mes, y si es que sobrepasas esa cantidad, pues se puede actualizar tu tarjeta y poder tener una cuenta digital avanzada, la cual pues esta recibe hasta 30.000 UDIs mensuales, que son aproximadamente 243.540 pesos. Como ya lo mencioné, cuenta eje se utilizó para invertirlo en mercado de deuda, que en este caso vienen siendo CETES, la aplicación de CETES directos, y como primer instrumento pues invirtió en CETES, que en este caso vienen siendo 3 millones, se invirtió a un plazo de un año con forma de reinvertir, pues como dura un año se reinvertirá otro año y así hasta que se cumplan los 3 años. En este caso pues al final del primer año tenemos una ganancia de 268.179 pesos, y pues son instrumentos de deuda gubernamental de corto plazo con un rendimiento fijo. En este caso pues sí es reinvertible, ya que pues nuestra meta es a 3 años y en este caso pues solo dura un año este CETE. Como puedes ver, aquí está la captura, la cual se realizó la compra del CETE. Tenemos en cuenta los títulos, las tasas brutas que nos da y pues la obtención al final del año. Como segundo instrumento tenemos los bonos, que en este caso se invirtieron 800.000 pesos, este sí fue a 3 años, y como una ganancia o rendimientos tenemos que nos da 2.268.933. Este no se reinvertirá ya que cumple la fase o el plazo de 3 años. Estos son instrumentos de deuda gubernamental a mediano plazo con pagos periódicos pues, de intereses. Como tercer instrumento tenemos los UDIbonos. En este caso se invirtieron 60.000 pesos y también es un plazo de 3 años. Como rendimientos tenemos un rendimiento de 94.814 pesos y no es reinvertible, ya que nos dura el plazo que tenemos esperado. Como cuarto instrumento tenemos los Bondía, que nos invertimos 760.000 pesos a 360 días, que vienen siendo casi un año. Como ganancia o rendimientos del primer año nos da 73.947.93. Este sí es reinvertible, ya que nos faltarían 2 años para cumplir el plazo, y son fondos operados por Nacional Financiera que ofrecen una liquidez diaria y pues rendimientos variables competitivos. Como segunda parte, y como lo comenté, se invirtieron en fondos de deuda de BBVA. En este caso, pues los fondos de inversión o de deuda de BBVA son un conjunto de capitales
de distintos inversionistas que reúnen para invertir en un portafolio de valores. El banco de administración del dinero de los inversionistas y les entrega las partes proporcionales de los rendimientos que genera el fondo. En el primer fondo tenemos BBVA DGA, que es un fondo de deuda o gestión activa. Esta es una estrategia que invierte de manera activa de diferentes instrumentos y plazos de deuda gubernamentales mexicanos reflejados en visión de equipo de renta fija BVA AM. En este caso, pues el monto mínimo para invertir es de 50 pesos. El precio por cada título es de 10.30. Es un instrumento de deuda y nosotros en este caso invertimos 2 millones a un plazo de 3 años. Y pues como rendimientos históricos de los últimos meses de este fondo es que en el último mes se tuvo un rendimiento del 18.20%, en los últimos 12 meses del 2.18% y en los últimos 4 meses fue 0.0%, no se tiene. Aquí tenemos una captura de el fondo que les hablo, que es un instrumento de deuda. Y como siguiente punto tenemos pues la ganancia o el rendimiento que se tendría. En este caso lo ocupamos a los últimos 12 meses y una ganancia que tendríamos de los 2 millones que invertimos son 131.040 pesos. Como siguiente fondo tenemos el BVA DLP, es una estrategia a largo plazo que invierte en instrumentos de deuda mediante una gestión activa. Es una alternativa para quienes buscan pues, un mecanismo de inversión con menor riesgo en el mercado. En este caso, pues el monto mínimo de compra es de 100 pesos. El precio por título es de 22.22 y es una deuda a largo plazo. El dinero a invertir fue en 2 millones a un plazo de 3 años. Y como rendimientos históricos tenemos que los últimos meses fueron de 20.60% y el último mes, que fue el último 12 meses, es de 8.65% y en los últimos 24 meses es de 6.76%. Como rendimiento a estos 12 meses tenemos que de los 2 millones que invertimos tenemos un rendimiento o una ganancia de 519.000 pesos. Como tercer fondo tenemos el fondo BVA GLP, que es una estrategia de largo plazo que se invierte en instrumentos de deuda gubernamental nacional. El fondo mínimo para este fondo es de 50 pesos, es un fondo gubernamental a largo plazo y el dinero que se invirtió en este fondo fue de 1 millón a un plazo de 3 años y sus rendimientos históricos del último mes fue de 23.35%, los últimos 12 meses fue de 3.16% y los últimos 24 meses fue del 2.06%. Como rendimientos a este fondo tenemos a estos 12 meses tenemos que su ganancia o rendimientos de 94.800 pesos. Como segunda cuenta eje se utilizó el banco HSBC. ¿Qué beneficios pues nos otorga este banco? Pues los montos mínimos para pues, abrir una cuenta de HSBC es que en una cuenta flexible simple pues el depósito inicial tiene que ser de 750 pesos mexicanos y una cuenta de HSBC Advance, que es avanzada, el depósito inicial tiene que ser máximo de 20.000 pesos mexicanos. Los montos máximos para mantener el dinero en una cuenta se tiene que tener en cuenta que algunas cuentas tienen límites en la cantidad de dinero que puede recibir por depósitos mensuales. Un ejemplo podrá ser que tenemos una cuenta una cuenta básica general o flexible y solo admiten depósitos mensuales acumulados de 30.000 UDIs, que esto es equivalente a 23.000 pesos mexicanos. También tenemos que tener en cuenta que las cuentas de HSBC Advance incluye
tecnologías de pago sin contacto y seguros de compra y viaje. La cuenta flexible simple posee sin comisiones y sin límite de depósitos. Puedes extender la comisión mensual de 65 pesos mexicanos y se te bonifican 200 pesos al abrir una cuenta y depositar 1,500. Como ya lo había comentado, esta cuenta se utilizó para renta fija y se dividió en mercado de deuda, que eran en una aplicación de CETES directos. En este caso, como primer instrumento tenemos CETES. Dinero invertido pues fueron 2 millones a un plazo de un año. Este rendimiento sí es reinvertible porque solo dura un año y nosotros lo queremos a un plazo de 3 años. El siguiente instrumento son bonos. En este caso se invirtió 1 millón a un plazo de 3 años, que es lo que nos da. Y obtenemos un rendimiento de 283.616.000.67. No se reinvertirá ya que no cumple el plazo que queremos. Y como tercer instrumento tenemos los bondía. En este caso se invirtió 620.000 a un plazo de un año. En este tenemos una ganancia de 61.163.72 pesos. Es reinvertible sí, ya que necesitamos para nuestro plazo es a 3 años. Como segunda parte tenemos dos fondos. En este caso se invirtieron en dos fondos de deuda de HSBC. Los fondos de deuda son una inversión de una herramienta que incluye distintos instrumentos o valores del mismo portafolio. Es decir, que cuando inviertes en un fondo, inviertes en varios valores al mismo tiempo. Como primer fondo tenemos el HSBC D2, que ofrece la opción de invertir sus recursos en instrumentos de deuda gubernamental, bancaria, corporativa y depósitos bancarios que brindan además la disponibilidad diaria de sus recursos y rendimientos de acuerdo a una estrategia de inversión a largo plazo. Como fondo, en este caso la cantidad mínima para invertir era 5 millones un peso. Los números de instrumentos que se adquirió fueron 1, es un fondo de deuda y se invirtió 5 millones de pesos a un plazo de 3 años. Como rendimientos históricos tenemos que el último mes fue de 10.14%, los últimos 2 meses de 11.31% y los últimos 36 meses del 10.91%. Aquí tenemos una captura de los datos del fondo. Como rendimientos o ganancias a los últimos 12 meses se tiene que, de acuerdo a los 50 millones que invertimos, una ganancia de 1.696.500.34 pesos. Como siguiente fondo tenemos el fondo HSBC F1. Este va dirigido a clientes que buscan invertir recursos que necesitan a un largo plazo. Se invierten en fondos de inversión. En este caso es un fondo de deuda. La cantidad mínima del fondo es de $1. Es un instrumento de deuda y se invirtió 1.499.999. Los instrumentos fueron 1.499.999 instrumentos a un plazo de 3 años. Como rendimientos históricos tenemos que el último mes fue de 9.94%, los últimos 2 meses de 11.06% y los últimos 36 meses de 10.65%. Como rendimientos o ganancias tenemos que del 1.599.999 pesos que se invirtieron a los 12 meses que llevamos es de 497.699.77%. Como tercera cuenta se ocupó la cuenta de Banorte. En este caso pues el monto fue de 10.120.000, que ocupa el 91% de los 94% que se ocuparon para renta fija. ¿Qué beneficios nos genera tener una cuenta Banorte? Pues es que
tiene acceso a servicios digitales, cuenta con un enlace digital, se puede abrir de una cuenta en línea pues en solo 5 minutos, sin necesidad de acudir a una sucursal y sin monto mínimo de apertura. También los montos mínimos para abrir una cuenta de Banorte, pues una cuenta enlace digital no requiere un monto mínimo de apertura. Una cuenta Banorte fácil no tiene monto mínimo de apertura, pero se sugiere tener o mantener un saldo promedio mensual mínimo de 1,000 pesos para evitar pues, una cancelación de la cuenta. Y la cuenta enlace personal pues requiere un monto mínimo de apertura de 3,000 pesos. En este caso también se ocupó para el mercado de deuda, que en este caso fueron en la aplicación de CETES directos. Se invirtieron en 4 instrumentos, que en el primer instrumento fueron CETES, el dinero que se invirtió fueron 900,000 pesos, un plazo de un año. Obviamente se tiene que reinvertir, pues ya que buscamos el dinero a 3 años y no un año, y el rendimiento que tenemos es de 880,453.65 pesos. Como segundo instrumento tenemos el Bondía. En este caso el dinero que se invirtió fueron 300,000 pesos a un plazo de un año, obviamente también es reinvertible, y el rendimiento es de 29,595.42 pesos. Tenemos se puede observar una captura del el día que se realizó la compra. Y como siguiente punto o como siguiente instrumento tenemos que invertimos en Udibonos. En este caso se invirtió 400,000 pesos a un plazo de 3 años. Este no es reinvertible ya que está de acuerdo al plazo que necesitamos, y los rendimientos de estos 3 años es de 63,121.41. Como último otro instrumento de CETES directos fue de bonos. En este caso se invirtió 400,000 a un plazo de 3 años, y como rendimiento a estos 3 años fue de 113,446.67 pesos. Y se invirtieron en fondos de deuda de Banorte. Los fondos de deuda de inversión son una excelente forma para obtener rendimientos a los ahorros. Su función principal es captar, invertir y poder administrar los recursos de los clientes para invertidos en distintos instrumentos financieros y ponerlos pues al alcance del inversionista. Como primer fondo tenemos el NTST, que es un tipo de fondo de deuda y se podrá obtener un rendimiento adicional a los ahorros sin permisas mínimas y con liquidez inmediata que necesitamos. El monto mínimo para este fondo es de 350 pesos. El instrumento pues, es un fondo de deuda. El dinero que invertimos fueron 5,500,000 pesos. Los instrumentos que se compraron o se adquirieron fue de 110 millones de instrumentos a un plazo de un mes. En este caso pues tendremos que reinvertirlo cada mes para poder tener nuestro rendimiento de un año. Sus rendimientos históricos en el último mes es del 8.58%, en el año de 9.69%, los últimos meses es de 9.33% y una comisión del 1.35%. Su ganancia a este instrumento estamos teniendo en cuenta que es un plazo de 3 años, y nosotros lo ocuparemos con la tasa de los últimos 12 meses. En este caso del dinero que se invirtió tendríamos una ganancia de 1,598,850 a un plazo de 12 meses. Como siguiente fondo tenemos el NTED, que es un fondo de deuda, cuenta con una estrategia relativamente conservadora de selección de activos, ya que nos permite pues, preservar y mejorar nuestro patrimonio. El monto mínimo es de 50, el dinero que se invirtieron fueron 2,620,000 y los instrumentos que adquirimos fueron 52,400, un plazo de 3 años, este sí cumple el plazo que queremos. El rendimiento histórico de este fondo en los últimos meses fue del 5.91% y en el año del 7.93% y los últimos meses del 7.93% y una comisión de 1.70.
como ganancias a este fondo, teniendo en cuenta de los 12 meses, tenemos que una ganancia de 623.298 pesos a la cantidad invertida. Como cuarta cuenta eje tenemos Mercado Pago. En este caso, pues el monto que invertimos fue de un millón y es el 3% de los 6% que se utilizó para renta variable. Como se puede observar, pues los beneficios que nos da esta cuenta pues es que son pagos sin cuotas y tarjeta de crédito, que se accede al mercado de crédito para dividir pues los gastos en cuotas, incluso sin poseer una tarjeta de crédito. El monto mínimo para abrir una cuenta, no se requiere un monto mínimo para abrir una cuenta de Mercado Pago. El registro pues es gratuito y sin depósitos iniciales. En este caso pues invertimos en mercado de valores, que son las acciones. Como se puede observar, pues tenemos alrededor de 57 acciones compradas. Como se puede observar, tenemos el precio de la acción, los títulos comprados, la cantidad invertida, la fecha de compra y la captura de acuerdo al día que se compró. Se puede observar como está aquí la acción que compramos de esta, y así está en todas. En esta parte que tenemos aquí abajo, que son estas acciones de otro color, son las órdenes que están pendientes por confirmarse. Aquí está la captura de que pues están las órdenes, las operaciones están en compra y son las últimas que hemos comprado. Y como se puede observar, aquí está nuestra captura de nuestra cantidad invertida, que en este caso es 1.041.811, ya con las ganancias que hemos obtenido de las acciones que sí están compradas, que en esta ocasión son acciones nacionales que tenemos invertidas el 86.76%, acciones internacionales que es el 6.6% y las fibras que tenemos 6.63%. Como siguiente parte tenemos las razones de compra, el por qué fue que se compró esa acción, un análisis gráfico de acuerdo para poder sacar nuestro soporte y resistencia, y nuestra gráfica marcando soporte y resistencia. Y como se puede observar, pues así está con las acciones que se compraron para nuestra cuarta cuenta eje, que en este caso fueron 57 acciones. Como quinta cuenta eje tenemos el banco Citibanamex. En este caso pues invirtió el monto que se le agregó a esta cuenta fue de 1 millón, que es el otro 3% de acuerdo a nuestra 6% que se tiene para renta variable. ¿Qué beneficios nos da tener una cuenta Banorte de Citibanamex? Pues es que como beneficios de estas cuentas, de la cuenta Mi Cuenta, tienen acceso pues a un servicio digital, ya que administras pues, nuestras finanzas. Tiene extensión de comisión al recibir pues tu nómina, pues no se paga ninguna comisión y no pagas manejo por comisión de cuenta, ni debes mantener un saldo promedio mínimo. Además pues se obtiene un seguro por muerte accidental hasta de 15,000 pesos. Los montos mínimos para abrir una cuenta en Citibanamex: para la cuenta Mi Cuenta el monto mínimo de apertura es de 1,000 pesos y sin monto mínimo pues no se recibe la nómina en la cuenta. Como cuenta base pues el monto mínimo es de 0 pesos. La cuenta Priority, pues los requisitos es que extender comisiones, tienes que mantener un sueldo promedio mensual a partir de 300,000 pesos mexicanos entre cuentas e inversiones o cumplir con otros criterios establecidos por el banco. Como ya se puede observar, pues también en este caso se invirtió en mercado de valores, que vienen siendo las acciones.
Como se puede observar, pues tenemos lo mismo que en la cuenta cuarta, que es la acción, el precio de la acción, los títulos que se compraron, la cantidad invertida, la fecha de compra y tenemos la captura de la compra que se realizó. Como se puede observar. Aquí en este apartado donde dice fecha de entrega, fecha de venta, ganancias o pérdidas, ya que se haya realizado la venta del activo y pues anotamos si tuvimos ganancias o una pérdida. Aquí abajo también pueden observar que tenemos de otro color, ya que son las órdenes pendientes que se tienen por confirmar. Como se puede ver, aquí están las órdenes, están en el listado de compra. Y como siguiente captura, pues se puede observar nuestra cantidad. Tenemos invertidos 1.038.901 en acciones nacionales, que vienen siendo el 85.13%, acciones internacionales, que vienen siendo el 3.53%, y fibras, que es el 11.33%. Como siguiente apartado, pues tenemos las razones de compra. Como ya lo había comentado, tenemos la acción, la razón por la que se compró, nuestro análisis gráfico para poder hacer marcar nuestra gráfica, soporte y resistencia. Y así está de las, aquí me parece que son 49 empresas. Estas acciones que se compraron fueron un total de 49 acciones compradas. Y pues bueno, para terminar, pues así es como se diversificó, como se le propuso al inversor diversificar su perfil, su portafolio de inversión, y lo que esperamos pues es que tenga un rendimiento pues estable y que pues se pueda preservar el capital, que es la idea general que tenemos, que el dinero que tenga pues tenga un buen rendimiento para pues cuando ella pueda salir de la salida de la universidad pues pueda ocuparlo para poder tener una estabilidad de aquí a lo que encuentre trabajo que le ayuda a durar o estar bien por un buen tiempo. Yo sería todo de mi parte, gracias por su atención.